Bien, vamos a iniciar entonces. El tema de esta semana es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Es una continuación, o es tema consecutivo al de la semana pasada, que es el punto de equilibrio. Para poder iniciar con el tema de esta semana, nada más para corroborar que ya no haya dudas con el punto de equilibrio, a qué se refiere, cómo lo podemos calcular, etcétera, etcétera. ¿Dudas sobre ese tema? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos ahora sí al tema de esta semana, que el primero fue el apalancamiento operativo. ¿Quién nos quiere mencionar a qué se refiere el apalancamiento operativo o qué entendió? Creo que el día de hoy andan con muchas ganas y disposición de participar, entonces vamos a ver quién está aquí en la lista de los participantes. Tenemos a Gustavo. Dinos, ¿qué Sí, entendiste profe. del apalancamiento operativo, por favor? Bueno, del operativo entendí que era una inversión acerca de cuando vas a comprar maquinaria o instrumentos que van a poder ayudar bueno, o beneficiar a la empresa para que pueda salir adelante con la producción. Eh, También dice que bueno, de algo que mencionaba, que un mayor apalancamiento no significaba que la empresa necesariamente estaba bien económicamente. Entre menor se tenga es como mejor la situación de la empresa. Ok, gracias, Gustavo. ¿Alguien más que nos quiera complementar la idea de Gustavo sobre el apalancamiento operativo? Yo, profe, entendí que es una estrategia para convertir los costos variables en costos fijos que tiene la empresa. Ok, Stephanie, perfectamente, gracias. Sí, el apalancamiento operativo, eh, como bien nos indica su compañera, es una estrategia. Ajá. Y si hablamos que es una estrategia, entonces va a ser bueno o malo dependiendo de la empresa y dependiendo de la situación en la que se encuentre. Ajá. Es decir, va a ser bueno para aquellas empresas que lo sepan utilizar, que tengan ciertas características, y va a ser malo para aquellas que pues tengan una, una, una interpretación errónea, perdón, de este concepto y que no lo sepan llevar a cabo de manera adecuada. ¿De qué se trata? Como nos mencionaba Gustavo, el apalancamiento operativo, eh, como su nombre lo indica, pues es apalancamiento, es como que una dependencia, es un punto de apoyo. Ajá. Ese punto de apoyo nos va a permitir o le va a permitir a la empresa contar con costos fijos. Y por costos fijos estamos entendiendo todas aquellas herramientas necesarias para la producción o para la operación de la empresa, ¿sí? Es decir, si vamos a comprar maquinaria, tecnología, herramientas, incluso el mismo personal que vamos a utilizar para la producción, esos serían nuestros costos fijos. Ajá.
Y este grado de apalancamiento operativo, pues va a estar referenciado con esos costos. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que este apalancamiento operativo va a ser bueno siempre y cuando la empresa tenga un nivel de ventas superior a su punto de equilibrio y que cada vez vaya en más aumento. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente si la empresa está vendiendo mucho, está logrando sus objetivos de ventas, quiere decir que está necesitando producir. Ajá, que necesita personal, que necesita maquinaria. Entonces, es más conveniente para la empresa que todos estos costos fijos que mencionamos sean de ella y no sean de alguien más. Es decir, que no esté eh, utilizando personal que esté subcontratado. Ajá. Es decir, que esté trabajando para otra empresa o que esté contratado, perdón, para otra empresa, pero trabajando para nosotros. ¿Sí? No es conveniente tampoco el que una empresa esté eh, rentando maquinaria para la producción. Ajá. En este caso le conviene a la empresa pues que todos estos costos fijos sean de ella. Ajá. Caso contrario, que si la empresa no alcanza su punto de equilibrio, que si no está alcanzando sus niveles de venta óptimos, pues entonces ahí sí, lo más conveniente es que el grado de apalancamiento sea menor. Ahí sí le va a convenir a la empresa, si está produciendo poco, pues entonces mejor rentar la maquinaria. Ajá. Pagarle a alguien más para que nos haga el producto. ¿Sí? O pagarle a alguien más para que nos preste o eh, no- nos contrate al personal para que trabaje. Ajá. A eso se refiere más que nada este grado, este apalancamiento operativo. Ajá. El apalancamiento operativo, como decíamos, está asociado únicamente a los costos fijos. Ajá, costos fijos de producción. Este, este grado de apalancamiento es un tanto difícil de interpretar. Ajá. Porque, como decíamos, pues para ello tenemos que saber primero cuál es nuestro punto de equilibrio, cuál es nuestra proyección de ventas, cuáles son evidentemente todos nuestros costos, tanto fijos como variables, y después de todo esto, pues ya poder hacer una estimación de qué nos conviene más. Ajá. Y aún así, es muy probable que ya en la operación o que ya en la práctica no se presenten estos mismos números, no se dé este resultado que nosotros estamos imaginando. Por lo tanto, es un tanto difícil de interpretar, bueno, más bien no de interpretar, sino de que se cumpla al pie de la letra. A lo mejor lo podemos proyectar, a lo mejor podemos imaginar, ¿sí? Podemos estar con los números, con las estadísticas, pero al momento de iniciar operaciones, puede ser que no se cumpla al 100%. De ahí es que la empresa pues tiene que estar muy al pendiente de todos estos números, sobre todo cuando la empresa es nueva. Ajá. Si nosotros vamos a invertir en un proyecto nuevo, si vamos a sacar a la venta un nuevo producto, si la empresa total o en su totalidad es nueva, pues entonces es cuando más dificultades hay. Si la empresa ya está establecida, si ya tiene un mercado, si ya tiene un reconocimiento, si ya lleva muchos años en el mercado operando, pues ahí ya es más fácil, más sencillo que puedan tomar este tipo de decisiones. Ajá. No sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. No, profe. Vamos a ver, entonces les voy a poner en pantalla el material que les envié, donde precisamente viene un ejemplo de cómo se calcula. Ajá.
esta es la presentación, donde, bueno, pues ahí viene toda la información de lo que estamos mencionando, de lo que estamos comentando, pero pues vamos a pasar al ejercicio. ¿Sale? Bueno, el ejemplo que viene aquí. Ajá. Bueno, aquí tenemos donde nos dice que cómo podemos calcular el grado de apalancamiento operativo. Nos dice que va a ser igual al porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos e intereses entre el porcentaje de cambio en las ventas. Ajá. Como decíamos, el apalancamiento operativo va a estar referenciado con los costos fijos, pero va a depender de las ventas. Ajá. Si en las ventas no se alcanza el punto de equilibrio o si se supera por mucho o por poco, pues es donde se va a ver impactado o más bien donde va a tomar relevancia ese grado de apalancamiento para determinar si en la empresa en cuestión conviene que sea alto ese grado de apalancamiento o que sea más bajo. Ajá. Por lo general, eh, como les decía, una empresa nueva pues debe empezar con un grado de apalancamiento un tanto bajo. Ajá. Por supuesto que debe tener, no es conveniente tampoco que ese grado de apalancamiento sea cero. Ajá. Debe tener algo de apalancamiento, pero a medida que se vaya estableciendo, que vaya ganando mercado, que vaya aumentando sus ventas, es recomendable que ese grado de apalancamiento vaya subiendo, es decir, que la empresa cada vez vaya haciendo mayor inversión en maquinaria, en tecnología, en personal, en fin, en todos los costos fijos asociados a la producción, para que con esto pues ya vaya absorbiendo sus propios costos fijos y que no tenga que estar rentando o estar subcontratando todos estos servicios. Ajá. En la siguiente, ahora sí tenemos el ejercicio como tal, ¿no? Donde nos dice aquí el ejemplo. Supongamos que el volumen de ventas es de 10,000 unidades. Ajá, el precio de venta unitario es de 5 pesos. El costo variable unitario de 3. Los costos fijos de producción es de 10,000. Y los gastos fijos de administración y ventas de 3,500. Ajá. Después nos dice que para poder ver o para poder calcular ese grado de apalancamiento, pues tenemos que ver un pequeño estado de resultados para poder determinar qué grado de apalancamiento se tiene. Ajá. Y también eh, necesitamos un punto de comparación. Ajá. Es decir, los datos que teníamos en esta los datos que tenemos aquí en esta diapositiva son, por así decirlo, vamos a llamarlo como que los datos reales. Ajá. Pero también debemos hacer una proyección o un cálculo si es que las ventas aumentan o disminuyen para saber cuál sería el, eh, el impacto que tendría ese apalancamiento operativo en las utilidades. Ajá. Entonces, en este caso vamos a mostrar unos puntos de comparación, ya sea que aumenten las ventas el 20% a 12,000 o que las ventas disminuyan el 20% a 8,000. Ajá. Y bueno, pues ya aquí en el estado de resultados, ahí podemos ver, ¿no? Al centro, bueno, más bien en la columna de los conceptos, pues ahí tenemos, ¿no? Las ventas en unidades, las ventas en valor, es decir, en dinero, ajá, los costos variables, el margen de contribución, los costos fijos de producción, los gastos fijos de administración y ventas y las utilidades. Ajá. Entonces, aquí tenemos que eh, en la columna del medio tenemos el punto de referencia o el punto real con las 10,000 unidades que representan 50,000 pesos, que los costos variables son de 30,000, ¿sí? El margen de contribución es de 20,000, los costos fijos de producción, 10,000, los gastos fijos de administración en ventas, 3,500, y las utilidades serían de 6,500. Ajá. Por lo tanto, necesitamos ahora los puntos de comparación, ¿sí? Con un 20% menos en las ventas y con un aumento de 20%
en las mismas ventas, ¿vale? Y ahí tenemos los valores para cada uno de estos puntos de comparación. Y bueno, al final de cuentas únicamente calculamos el, el grado de apalancamiento operativo, ajá, donde nos queda que el grado de apalancamiento operativo nos dice que es el 61.54% entre el 20% que fue el cambio en las ventas. El 61.54 es el porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos. Ajá. Y con esto nos da un resultado del 3.077%. Ajá. Ese es el grado de apalancamiento operativo. Ajá. Es decir, ese es el cambio que se van a presentar en nuestras utilidades siempre y cuando contemos con esos niveles de ventas y siempre y cuando contemos con esos costos fijos. Ajá. Si nosotros aumentamos la inversión en esos costos fijos, pues seguramente el grado de apalancamiento también va a aumentar. Ajá. Si lo disminuimos, pues obviamente este grado va también a bajar. Ajá. ¿Qué significa entonces? Bueno, aquí nos dice que por cada punto porcentual que aumenten o disminuyan las ventas, a partir del punto de referencia, vamos, como lo tenemos ahí en el ejemplo, vamos a suponer que ese es nuestro punto de equilibrio. Ajá. Habrá un aumento o disminución, según sea el caso, del 3.077% en las utilidades antes de impuestos. Ajá. Entonces, este grado de apalancamiento operativo se va a ver reflejado directamente en las utilidades que obtenga la empresa. Ajá. Si volvemos a lo mismo, si ese grado de apalancamiento del 3.07% aumenta, es decir, hay mayor inversión por parte de la empresa, las utilidades también van a aumentar. Ajá. Siempre y cuando las ventas se conserven. Ajá. Por eso es que, como les comento, siempre y cuando la empresa esté bien en ventas, que esté alcanzando su punto de equilibrio o que incluso esté vendiendo más de ese punto de equilibrio, por supuesto que conviene. Ajá, conviene invertir en tecnología, en maquinaria, en herramientas para que las utilidades aumenten. Ujú. Por supuesto que va a ser mucho más barato contar con maquinaria propia que estarla rentando o que alguien más esté produciendo por nosotros. Ajá. Pero si nuestras ventas están por los suelos, estamos empezando, nuestro producto no es tan conocido, no está teniendo buena aceptación, entonces ahí sí, no nos conviene, para empezar, pues no nos conviene invertir, ¿no? En comprar esa maquinaria o esa tecnología, cuando pues la producción va a ser muy baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque los costos fijos van a seguir presentes. Voy a tener que darle mantenimiento, tengo que seguir pagando luz, ajá, o comprar el combustible que necesite esa maquinaria, ajá. Si son trabajadores, pues yo les tengo que seguir pagando su sueldo, tengo que seguir pagando todas las contribuciones legales de seguros e impuestos para los contratos de esos trabajadores. Entonces ahí sí ya no me conviene. Mejor eh, contrato a alguien más o le pago a alguien más para que haga todas esas situaciones o todas esas operaciones y yo únicamente cubro la cuota que me significaría el pago del servicio, nada más, y no tener que cargar con los demás costos. Ajá. Y bueno, también aquí hasta el último, como también ya nos comentaban sus compañeros, que nos dice que el grado de apalancamiento operativo es una medida de riesgo ante una posible situación. Pues sí, es lo que mencionábamos, ¿no? Va a ser un riesgo si las ventas bajan. Ajá, si las ventas se caen por cualquier situación, pues por supuesto que ese grado de apalancamiento nos va a afectar. Ajá. Por ejemplo, ahorita aquí en la pandemia, ¿no?
todas las empresas que tuvieron que cerrar, que tuvieron que parar sus operaciones, pues por supuesto que les afectó. ¿Por qué? Porque tenían que seguir pagando sueldos, tenían que seguir pagando contribuciones, ah, eh, impuestos por la contratación de sus trabajadores, tenían que seguirle dando mantenimiento a su maquinaria. Ajá. Entonces, esos costos no se fueron, pero las ventas sí. Las ventas bajaron, por lo tanto, se tuvieron que disminuir las utilidades para todas estas empresas. Ajá. Y también, como mencionábamos acá, donde nos dice precisamente que un bajo grado de apalancamiento operativo opera con un riesgo menor, ya que puede contestar a caídas de demanda, ajá, o reducción de personal, pero para aumentar sus utilidades deben incrementar notablemente las ventas. Ujú. Es decir, sí, yo puedo operar mi empresa con bajo grado de apalancamiento, pero para que mis utilidades aumenten, pues tengo que vender muchísimo. De lo contrario, pues no va a estar entrando dinero y no voy a poder obtener ganancia. Ajá. Caso contrario, que si tenemos un alto grado de apalancamiento operativo, pues sí hay mayor riesgo ante alguna situación imprevista, ajá, como la que mencionábamos ahorita, ¿sí? Pero una vez que la empresa ya está bien establecida, que ha alcanzado su punto de equilibrio, pues entonces seguramente las utilidades van a ser mayores, ajá, porque pues obviamente también los costos variables van a ir disminuyendo. Si yo produzco más, el costo variable por cada unidad también va a ir disminuyendo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí les queda bien claro qué es el apalancamiento operativo? Bien, bueno, vamos a ver entonces. Aquí le preguntamos. Em, Sandra, ¿sí anda por ahí, Sandra? ¿Ya se fue, Sandra? Bueno, entonces Sandra no estuvo. Vamos entonces con Edgar. Bien, me dicen que por ahí hay problemas con el audio, que no se escucha muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar así lo de las participaciones y recuerden que la sesión se está grabando para que la puedan revisar más al rato, ¿sale? Entonces voy a pasar con el siguiente tema, que es el de el apalancamiento financiero.
Bueno, el apalancamiento financiero es otra medida, otro indicador en el cual la empresa va a decidir si es que quiere un apalancamiento financiero alto o un apalancamiento financiero más bajo. Ajá. Al igual que el operativo va a estar enmarcado en utilizar ya sea capital o recursos propios o recursos de alguien más. Solo que en este caso estamos hablando para financiar algunas operaciones. Ajá. Es decir, si nosotros tenemos en mente hacer alguna inversión, algún proyecto nuevo, eh, algún producto que se vaya a sacar al mercado, pues entonces ahí decidimos si lo hacemos con capital propio o con capital de alguien más. Ajá. Aquí lo indicado, lo correcto sería, o lo más recomendado, ajá, sería que ante cualquier operación que se vaya a realizar, la empresa busque un- una, una inversión en, de, de alguien más, es decir, utilizar algún financiamiento por parte de algún banco o de alguien más, ¿sale? Es decir, que no se ponga en riesgo o no se ponga en juego la totalidad de esa inversión con capital propio, porque, pues, para empezar, es más redituable si se utilizan recursos de alguien más que si únicamente se utilizan los recursos propios. Y si es que esa operación o ese proyecto nuevo no llega a funcionar, pues también la pérdida no recae sobre los activos de la empresa, sino que pues recae sobre las contribuciones que se tienen que pagar, que pues a final de cuentas, por la misma operación del negocio, se pueden ir solventando. Ajá. Entonces, aquí este apalancamiento, como les decía, pues hace referencia al a la situación en que una empresa quiera financiar alguna operación, algún proyecto, pues, ¿de dónde va a obtener los recursos? Ajá, si lo va a hacer con recursos propios o con recursos de alguien más. Entonces, em, este apalancamiento financiero va a estar eh, relacionado entre eh, las utilidades por acciones y las utilidades antes de impuestos e intereses. Ajá. La fórmula, pues, es muy, muy parecida a la del apalancamiento operativo y nos dice que el apalancamiento financiero va a ser igual al porcentaje de cambio en las utilidades por acciones entre el porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos. Ajá. Y pues tenemos ahí un ejemplo donde nos dice que una empresa tiene una deuda de 100,000 pesos al 2%. Los impuestos que debe pagar sobre las utilidades son del 40%. Ajá. También nos dice que el capital de la empresa está representado por 2,000 acciones comunes. Y tenemos nuestro, eh, nuestro estado de resultados, ajá, donde tenemos el punto de referencia con la información que nos dio en el ejercicio. Y también lo calculamos con puntos de comparación, ajá, con un menos 65,54% de la utilidad o con un aumento en el 65,54% en las utilidades, ajá, antes de intereses. ¿Sale? Entonces, realizando nuestros cálculos, ¿sí? Nos dice que el grado de apalancamiento financiero para este caso es del 1,44%. Ajá. Si lo queremos interpretar, pues aquí nos dice que por cada punto porcentual que aumenten o disminuyan las utilidades antes de impuestos, a partir del punto de referencia o del punto de equilibrio,
habrá un aumento o disminución de la utilidad por acciones, según sea el caso, de 1.44%. Ajá. Por lo tanto, lo que nos dice también que a medida que el grado de apalancamiento financiero sea más alto, pues entonces el aumento en las utilidades va a ir incrementándose también. Ajá. Si ese grado de apalancamiento baja, pues lo hará en la misma medida las utilidades por acciones. Ajá. Y pasa lo mismo que el apalancamiento operativo, ¿sí? Va a ser bueno dependiendo de la situación y del tipo de empresa. Ajá. Va a ser malo también dependiendo de la situación y del manejo que haga la misma empresa con sus financiamientos. Es decir, el apalancamiento financiero significa pedir créditos, pedir crédito para financiar ciertas operaciones. Entonces, si las ventas están correctas, si están estables, si el producto ya tiene cierto tiempo en el mercado, tiene buena aceptación, pues lo más seguro es que para seguir financiando las operaciones se sigan pidiendo préstamos. Ajá. No, es preferible, como les decía, no arriesgar el capital de la empresa, no arriesgar capital propio, ajá, sino con el mismo, la misma operación, la misma flujo de ventas de una empresa, lo más seguro es que se puedan hacer frente a los pagos de los préstamos que se están solicitando. Ajá. ¿De qué va a depender? Pues de igual manera del del nivel de ventas. Ajá. Una empresa que tiene niveles de ventas bajos, que no ha alcanzado su punto de equilibrio, pues lo más conveniente es que no pida préstamos. ¿Por qué? Porque si de por sí en estos momentos no le alcanza para tener su punto de equilibrio, pues mucho menos le alcanzará para hacer los pagos a los préstamos que pueda solicitar. Ajá. A medida que vaya aumentando sus ventas, a medida que vaya siendo mejor, vaya teniendo una mejor participación del mercado, que el producto sea más aceptado por los clientes, pues entonces ahora sí la empresa empieza un grado de estabilidad y puede ir eh, solicitando préstamos para financiar sus futuras operaciones. Ajá. Resultaría también un poco ilógico que pues una empresa que apenas va empezando, que todavía no está bien establecida, que todavía está navegando en, en situaciones complicadas, pues que pidiera préstamos, ¿no? Entonces, para financiar algunas otras operaciones. Lo más conveniente es iniciar, establecerse, encontrar un punto de equilibrio, encontrar una zona de estabilidad para que ahora sí poder incursionar con otro tipo de operaciones. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, hasta ahí. No, profe, todo claro. Ok, bueno, entonces son conceptos, en nuestro caso únicamente vamos a ver los conceptos, ajá, no vamos a hacer los cálculos como tal, sino simplemente a qué se refiere y cuándo conviene y cuándo no conviene hacer este tipo de apalancamiento o este tipo de inversión o de financiamiento para nuestra empresa y para en nuestro caso, pues un proyecto. ¿Sale? Entonces, pues si no hay más, hasta ahí le dejamos. Que tengan excelente día, excelente fin de semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos, bye.